Esperó a que mi hija durmiera, abrió la puerta de mi habitación y entró sin hacer ruido, me despertó con suaves toques en mi hombro, y con una sonrisa pícara dejé que todo sucediera. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo esa noche. Le sugerí a mi hija que invitara a su novio a cenar con nosotros, pensé que sería una excelente oportunidad para conocerlo mejor y ver cómo se llevaban. Mi hija aceptó de inmediato, todo parecía ir bien, esa noche nos sentamos a la mesa disfrutando de una cena tranquila. Mi yerno era encantador y divertía a mi hija con sus chistes. Noté cómo de vez en cuando intercambiaban miradas cómplices, lo que me hacía sumamente feliz, estaba claro que se amaban y hacían una pareja adorable. Después de cenar, le mencioné casualmente a mi yerno que podía pasar por aquí por la noche porque era tarde y vivía un poco lejos. Mi hija asintió con una sonrisa y pareció gustarle la idea, pero justo cuando todo parecía perfecto, noté algo extraño y noté una expresión de preocupación en el rostro de mi hija, como si algo la estuviera molestando. ¿Serán los estudios? ¿Algún problema con tu novio? Inmediatamente me preocupé, pero decidí no presionarla en ese momento. Elegí esperar hasta que estuviéramos solos para hablar. Mientras recogíamos la mesa, traté de preguntar qué pasaba. Después de todo, ella era mi hija y no podía evitar preocuparme al verla así. Intentó restarle importancia, pero no pude ignorar que algo la preocupaba. ¿Estás segura de que todo está bien, querida?, pregunté en un susurro mientras lavaba los platos. Ella suspiró y me miró con una mirada de incomodidad y decepción en sus ojos. Mamá, eso es todo, empezó a decir, pero se detuvo. ¿Qué pasa, hija? Puedes decirme que siempre estaré aquí para ayudarte, le aseguré colocando una mano en su hombro. Ella dudó por un momento como si estuviera decidiendo si debía compartir algo conmigo. Luego respiró hondo y dijo: él sigue mirándote. Me sorprendió, aunque había notado su mirada sobre mí durante toda la noche, sentía como si no me estuviera mirando como su suegra, especialmente cuando me giraba o me inclinaba. Traté de ocultar mi sorpresa y escuché lo que ella tenía que decir, mirándome. Para mí tal vez estaba nervioso, respondí tratando de tranquilizarla. Ella suspiró nuevamente pensando en qué decir. No es la primera vez que hace esto, creo que te mira con otras intenciones, pero tal vez estoy exagerando. Me quedé en silencio por un momento procesando sus palabras. Quédate tranquila, querida, todos los hombres son así, es normal, le dije tratando de consolarla, pero sabía que mi yerno me miraba con deseo, y debo confesar que yo también lo amaba. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, pregunté con curiosidad tratando de no sonar demasiado invasivo. Ella se encogió de hombros con resignación. No lo sé, mamá. Quiero que las cosas funcionen entre nosotros, pero a veces siento que él es como todos los demás, asentí lentamente asimilando sus palabras. Las relaciones amorosas son complicadas, lo importante es que ambos estemos dispuestos a comunicarnos y comprometernos. Los celos son normales, no hay que darle tanta importancia. Me miró a los ojos y me abrazó. Gracias, mamá, siempre sabes qué decir. Aunque sabía que lo que ella decía era verdad, había notado lo concentrado que estaba. Me parecía como si mi hija no estuviera ahí, noté cómo sus ojos se movían cada vez que hablaba. Recuerdo la forma en que me miró esa noche desde el momento en que nos sentamos a la mesa. Noté su mirada fija como si intentara decirme algo. Era un joven apuesto, no había duda, su físico y su encantadora sonrisa me hizo feliz. Durante la cena demostró ser un hábil y seductor conversador, habló apasionadamente de sus proyectos y planes de futuro, haciéndome reír con sus ocasionales chistes. Era obvio que quería impresionarme y mira, eso fue lo que hizo. En medio de la cena bromeé diciendo que si hubiera sido un poco más joven, tal vez me habría sentido atraída por él.
lo dije en broma, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Me miró de una manera que era difícil de ignorar, incluso para alguien como yo que ya había pasado la edad de los enamoramientos adolescentes. Mi hija se rió asumiendo que era una de mis típicas bromas, pero lo que no sabía es que había algo en la forma en que lo miraba, en la forma en que le preguntaba sobre su vida e intereses, dejando ver mi lado más perverso. Brillar. Aunque sabía que no podía permitirme pensar en algo así, sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Después de que mi hija y yo recogimos la mesa y nos quedamos en la cocina por un momento, traté de poner mis pensamientos en orden. Lo que pasaba por mi cabeza, ¿era solo cortesía y cortesía o había algo más? Me sentí confundida y un poco culpable por considerar estas posibilidades, al mismo tiempo me di cuenta de lo absurdo que era. Él era mucho más joven que yo, además de ser el novio de mi hija, no había manera de que pudiera haber algo entre nosotros más que una cordialidad. Relación y amistad, y sin embargo una parte de mí no podía evitar imaginar cómo sería estar con él, estaba fantaseando con cosas. Sacudí la cabeza para aclarar estos pensamientos, sintiéndome un poco avergonzado de que hubiera llegado tan lejos en mi mente, no podía ni pensar en ello, él era el novio de mi hija y estaban saliendo. Aunque sentí un cosquilleo en el estómago, como si quisiera que algo sucediera entre él y yo. Regresé a la sala donde mi yerno y mi hija estaban sentados en el sofá conversando. Los observé por un momento envidiando cómo se abrazaban, a pesar de que era mi yerno no pude. No puedo negar que despertó emociones en mí, me hizo sentir como una mujer deseada, algo que no había sentido en mucho tiempo, se volvió hacia mí con una sonrisa pícara mientras me acercaba. Gracias por invitarme a cenar, fue una velada muy agradable, sonreí en respuesta, tratando de no dejar que mis pensamientos vagaran hacia territorios prohibidos. Estoy muy feliz de tenerte aquí, siempre eres bienvenido en nuestra casa. Mi hija me dio una mirada rápida como si supiera lo que pasaba por mi mente, pero no dijo nada, solo vino a saludar. Y me dijo que iban a dormir en la habitación. Luego de saludarla con un gesto cansado y una sonrisa, subí las escaleras hacia mi habitación. Fue una noche agradable pero también agotadora. No pude evitar sentirme un poco tensa por la tensión que sentía entre él y yo, pero no sabía lo que estaba por suceder. Una vez en mi habitación me relajé, me quité los zapatos y fui al baño, decidiendo darme una reconfortante ducha antes de acostarme. Necesitaba ese tiempo para relajarme y procesar todo lo que había pasado durante la cena. Cuando el agua caliente cayó sobre mi piel, sentí que la tensión se disipaba lentamente. Cerré los ojos y dejé que mi mente divagara, tratando de calmar mis hormonas y mis pensamientos. Pero algo dentro de mí seguía inquieto, como si quisiera algo más. Fue entonces que noté una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos buscando en el vapor del baño cualquier señal de presencia, el espejo empañado reflejaba una silueta borrosa de mí, pero no había nada más que pudiera ver. Sacudí la cabeza convenciéndome de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, y seguí duchándome, tratando de ignorar el escalofrío que recorrió mi columna. Pero la sensación persistía, como si hubiera alguien más ahí mirándome en silencio. ¿Era mi yerno? Terminé de ducharme envolviéndome en una toalla. Al salir del baño decidí dar un rápido vistazo al pasillo, antes de entrar a mi habitación solo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Un pensamiento cruzó por mi mente, aún estaba despierto. ¿Estaba mirando por el ojo de la cerradura? El pensamiento me hizo sonreír, sintiéndome traviesa ante la posibilidad de que me estuviera espiando, pero también consideré que tal vez había entrado por accidente. Decidí no preguntar en ese momento, no quería parecer invasivo, tal vez solo era mi imaginación jugándome una mala pasada.
Fui a mi habitación y me cambié tratando de calmar esos pensamientos juguetones que tenía en mi cabeza, sin embargo la duda persistía, ¿mi yerno me estaba espiando? ¿O fue solo un accidente? Mis pensamientos daban vueltas mientras me acostaba en la cama y me quedaba dormido. Esa noche, después de la sensación extraña en el baño y los pensamientos sobre mi yerno, cedí al cansancio y caí en un sueño profundo, aunque las cosas no terminaron ahí, fue en medio de ese sueño que sentí un ligero golpe en mi hombro. 9:27 Al principio pensé que era parte de mi sueño, pero el contacto fue tan real y tangible que no pude ignorarlo. Abrí los ojos lentamente tratando de ver la oscuridad de mi habitación. Mi yerno estaba parado al lado de mi cama, mirándome con una sonrisa pícara. Me sorprendió ver que al darme cuenta de lo que estaba pasando, él entró a mi habitación mientras mi hija dormía. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté en un susurro juguetón tratando de mantener la calma a pesar del impulso que se estaba apoderando de mí. Él se quedó en silencio por un momento mientras me miraba, ya sabes, dijo con calma. Ella está durmiendo y creo que debemos aprovechar. Sin decir una palabra tomé su mano, se acercó a mí y todo pasó en ese momento, nos entregamos el uno al otro y nos dejamos llevar, toda esa tensión que se había generado entre nosotros explotó, y ahí en la oscuridad de mi cuarto sucedió. Mi yerno y yo pasamos un rato maravilloso juntos, solo quería disfrutarlo, pasar un rato agradable. En ese momento no importaba si lo que estábamos haciendo era bueno o no, solo queríamos divertirnos. Después de un momento intenso de unos 20 minutos, le dije que mejor volviera a la habitación, que mi hija podía despertarse en cualquier momento. Él, entendiendo la situación, rápidamente recogió sus cosas, me saludó y salió de la habitación. Pero me quedé allí con una sonrisa de satisfacción, procesando lo que acababa de suceder. Fue un momento que disfruté mucho. Sé que es mi yerno y quizás esto pueda verse como una traición a mi hija, pero en ese momento me dejé llevar por mis impulsos. Sé que tal vez me equivoqué al permitir que la situación llegara tan lejos, no debí dejarlo entrar a mi habitación y mucho menos permitir que las cosas tomaran el giro que tomaron. La verdad es que a pesar de todo no me arrepiento de lo sucedido. Sí, fue un error hacer eso, fue un error no parar inmediatamente y poner límites, pero no puedo negar que también fue un momento sensacional, que mi yerno me hizo sentir mujer después. Mucho tiempo. ¿Alguna vez ha experimentado una situación en la que notó miradas inusuales? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Sobre cuál de estas historias te gustaría escuchar más detalles? ¿La historia de la madre que se siente atraída por su yerno, o la historia de la hija que descubre miradas extrañas entre su madre y su novio? No te pierdas el desenlace de esta apasionante historia. Suscríbete al canal y activa en las notificaciones para ver el siguiente vídeo y saber qué pasa.